En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Muy interesante porque aquí el Señor lo que está haciendo es preparar la comida y la última comida con sus discípulos. De ahí se deriva la Santa Cena que Pablo recoge en el capítulo de los Corintios 11, donde habla de cómo fue la Santa Cena. Dios había girado una orden personalmente a Moisés para la salida del pueblo del cautiverio en Israel. Del pueblo israelita de Egipto. Ellos habían sido esclavos 400 años, pero el Señor tenía su tiempo de sacarlos y levantó a su líder Moisés para poder trasladarlos a la tierra prometida. Fue una orden. También dio una orden para que su hijo viniera a nacer sobre esta tierra para salvación del mundo. Vale decir también para sacarlo de un cautiverio, el cautiverio del pecado. Por eso el Señor sería la última cena pascual sobre la tierra. El último sacrificio perfecto con el Cordero de Dios para liberar al mundo. La comparación que quiero hacer, ya la hice en otras oportunidades, revisaba antes de predicar algo, lo reviso, y mis archivos dicen que en el 8 de agosto, el 22 de agosto del 2015, prediqué algo parecido. Algo me inspiró el Señor a decirlo, pero ¿por qué no ahora que el pueblo, el mundo entero, no todo por supuesto, entre comillas, celebra la Pascua, celebra la Semana Santa, celebra el ritual, por decirlo así, de la muerte redentora? Ustedes conocen por tradiciones cómo lo celebran, por cultura, si lo quieren llamar así, algunos pueblos lo viven, pero no es una tradición ni es una cultura. Es una verdad que ocurrió hace 2016 o 18 años, algo parecido anda, que Jesús murió en una cruz. Eso no se nos puede borrar. Y aunque fueran más de 3000 años, no importa. Los tiempos de Dios, solo Él lo sabe. Nosotros no sabemos ni qué día nos moriremos. Por lo tanto, dejemos que el cronos de Dios, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, funcione como Él quiere. Y Él dirá en qué momento nuestro Señor aparece para llevar a su pueblo. Y ya lo sacó de la esclavitud. Pero aún falta gente que salga para poder caminar en este evangelio hacia la tierra prometida. Quiero hablar un poquito sobre este tema. Cuando tú quieras, hermano, echar mano de esto, acuérdate, el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el único inmolado. El Cordero de Dios es la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, yo diría, camina con tu Cordero a casa. ¿Por qué? Porque para hablar de esto quiero llevarlo a lo que dice Éxodo capítulo 3 y tocar el tema de la esclavitud. Cuando el Señor ordena salir al pueblo, le habla a Moisés en el versículo 1, a Moisés y a Aarón, y les dijo: este mes les va a ser principio de los meses para ustedes, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahí quedémonos.
De la esclavitud a la libertad, siempre hay un precio que pagar. Vale decir, cuando una persona está esclava de drogas, esclava en la prostitución, esclava en el latrocinio, esclavo donde esté esclavo de cualquier cosa, para salir de ahí tiene que pagar un precio. Pero el precio que paga es mínimo si cree que Jesús pagó por él. El momento más crucial de la vida del hombre es cuando cree que el Señor Jesús murió para pagar por el pecado del mundo. Cuando el Señor da esta orden que tomen un cordero, habla de que sea compartido con los vecinos. Dice, si el cordero fuera muy grande y la familia es pequeña, pues llamen a los vecinos. Tal vez el vecino no tiene y cómanselo juntos. No era específicamente solo para ellos. Nada de decir, no, yo no le doy a este, no, yo lo voy a guardar. No, no podían guardar nada. Tenían que comerlo porque esa noche partían. Aquí podemos aplicarlo para evangelismo. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, el que es salvo y cree que ya está salvo, no comparte con nadie. ¿Qué no comparte? El Cordero. No comparte a Jesús, no comparte nada. Entonces, entra en ese gran problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar a conocer al Señor en alegría, compartir juntos la salvación. La iglesia se congrega porque comparte juntos su salvación. Porque todos los que estamos aquí debemos de entender por qué y cómo somos salvos. Cuando logramos comprender esto, nosotros estamos en otra parte ya, en otra dimensión. Pero el problema es no haberlo entendido. Otra parte dice que el cordero en familia era compartir el sacrificio que Dios decía. Era una figura del próximo sacrificio, muchos años después, que vendría a ser el cordero inmolado, sacrificado. Cuando Él le dice a ellos que el cordero tiene que ser inmolado, lo que quiere decir inmolado es sacrificado voluntariamente. Por eso es que cuando habla del cordero inmolado, le está hablando de que el sacrificio de Cristo fue voluntario. Él lo hizo de su propia voluntad. Ese es un sacrificio. Ellos lo iban a hacer entre las 2 tardes, dice. Lo que ocurría aquí, hermanos, es que el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde. Cuando ellos estaban preparando todo para salir, es la misma hora que coincide en otras escrituras, cuando ya mencionamos el mes, que sería el número 1 para ellos. Por eso la Semana Santa la están moviendo y celebrando. Ustedes saben quiénes la mueven y cómo la mueven. De seguro tiene una fecha movible, pero para nosotros no. Jesús nació en un día que no sabemos, murió en un día que no sabemos. Si lo único que yo sé es qué día nací y cuando yo muera lo sabrán y lo pondrán en mi lápida. ¿Sí? Pero de Jesús no. Que la luna está llena, que bueno, hay un montón de cosas que hay que someterlas a un estudio. De lo que estamos seguros es que Jesús sí murió en la cruz, pero estamos más que seguros que resucitó el tercer día. Entonces, el propósito del Cordero Pascual era alimentar a la gente. ¿Por qué las quería alimentar el Señor? Sencillo, lo tienen que comer y comerlo implicaba estar alimentados, porque a la hora de partir, hermanos, tenían que ir bien comidos, porque el camino era deprisa y largo. Por lo menos si ustedes se dan cuenta, hasta dónde los siguió Faraón. Y no los debía de alcanzar en el camino. Entonces ellos tenían que llevar ventaja y para llevar esa ventaja tenían que ir apresuradamente. No podían tanto por los viejos y por las carretas y los bueyes, pero tenían que llevar ventaja. Y una de las ventajas era llegar así. Pero hay algo especial que usted debe de tomar en consideración. Ocupar la sangre del cordero. Mira, te voy a leer primero el 11, aquí en el capítulo 12 del Éxodo. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado
calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Cuando dice es la Pascua del Señor, se está refiriendo ese holocausto que ustedes están haciendo, ese sacrificio que van a hacer en sus casas, que van a inmolar el cordero, lo van a ofrecer en sacrificio. ¿Por qué? Porque dice el 13, y la sangre de ese cordero les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este versículo lo podemos enmarcar para la historia de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cuando usted vino a los pies de Cristo, usted le explicaron, le han contado, le han dicho por la palabra, le han predicado que la sangre de Cristo tiene poder. Le han dicho que la sangre de Cristo es la que redime el mundo. ¿Por qué? Porque con la sangre de Cristo Él va hasta el cielo y presenta en el propiciatorio de Dios, en el tabernáculo no hecho de manos, su sangre preciosa, y es acepta por el Padre para redención del mundo. Entonces, cuando le explican todo esto ahora, es una señal de esta gente que va a salir del cautiverio. ¿Cree usted, hermano, que si le dijeran este día, donde no haya una puerta, los dinteles de la puerta de color rojo, amanecen muertos? ¿Usted lo haría? ¿Lo pintaría? Lo más seguro es que lo va a pintar. No sé, las ferreterías terminarían vendiendo toda la pintura roja. Pero no va a poder hacerlo así. Porque la buena noticia para usted y para ti que estás en la televisión, si no tienes a Cristo, es que usted ya tiene la sangre del Cordero en las puertas de su casa. Y eso es lo importante, eso es lo más importante que puede ocurrirle a un creyente, porque su casa tiene la protección del Cordero, porque usted está en libertad, no tiene que estar hablando ni volver a Egipto. Esa señal está ahí. ¿Se acuerdan ustedes de la Rahab, la ramera, que escondió los espías ahí en Jericó? Esta mujer cuando le dijo a los espías, váyanse por aquí porque ellos van por allá, ya lo guardé y mejor váyanse. Solo que ya conozco que ustedes traen poder, ustedes van a tomar Jericó, ustedes van a pasar, pero quiero pedirles que no se olviden de mí y de mi casa. Eso dijo esa mujer. Y uno de los espías le dijo, cuelga a la hora de la conquista, cuelga unos trapos rojos. Mira lo que le dijo a esta mujer. Entonces cuando Josué recibió la noticia, dijo, vamos a tomar Jericó, lo vamos a acabar, pero donde esté esa cinta roja, no toquen. Al contrario, sálvenlos. Mire qué lindo, y hay más historias sobre esta mujer que viene a ser familiar de vos, y vos Isaí David, y vamos. Pero mire, comer la carne asada implicaba purificación. La carne asada sin sal quizás, y no sé, pero asada era purificación. La sangre ya había purificado el hogar, ya había purificado la casa, y no podía decir a alguien, mire, regálame un poquito de sangre que yo no he pintado mi casa. No, eso no puede ser válido. Es lo mismo que usted, regálame un poquito de esa salvación. No, tampoco. Tiene que venir a los pies de Cristo para poder entender esto. Entonces, ¿qué importancia tiene que esta gente tenía que tener esa señal en su casa y no dejar nada del sacrificio para otro día? ¿Sabe? No servía ya. Eso no servía. ¿Se acuerdan del maná? La primera vez que la gente, hay mucha gente que todavía se hace, estaba el maná por el suelo. Y el Señor les había dicho que tomaran solo el del día. Pero ellos tomaron mucho, en la tarde tenía gusanos. Entonces aquí no me coman más de lo normal, hermano, y no se llenen tanto y comiencen a caminar. Porque les dijo aquí, la Pascua será comida así. Versículo 11 que acabo de leer. Ceñidos los lomos. Esto, hermanos, es la iglesia que tiene que tener presente todo el tiempo
que están ceñidos sus lomos. ¿Sabe por qué? Hay un versículo que predicamos en el cementerio que dice que a la final trompeta, Jesús dice, aparecerá en las nubes con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Y los muertos resucitarán primero. Y los que estemos vivos, dice Pablo, optimista en aquellos días, vamos detrás de ellos. Eso es estar ceñidos vuestros lomos. Y esto es lo que yo insisto, la iglesia que no oye palabra, la iglesia que no se compromete con el Señor, la iglesia que no sirve, la iglesia que no presta sus bienes, me refiero al servicio, no va para ningún lado, hermano, porque no ha ceñido sus lomos. Al sonar de la trompeta puede aparecer el día y se queda aquí, su servidor puede quedarse mirando, porque no ha cumplido con ceñir sus lomos. Cuando usted lee a Pedro dice, ceñidos vuestros lomos, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, cuando él dice ceñidos, puesto el calzado, hermano, mira, a veces andamos descalzos, a veces no andamos con el apresto del Señor, no andamos con los zapatos adecuados, y a cada rato el Señor nos dice, quítate el calzado, porque el lugar donde está santo es, pero no obedecemos, hermano. Ahora el bordón, pues ya es para los viejitos, pero en este caso era señal. Dice, el bordón era una aceptación de que yo tenía que llevarlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Se acuerda el Salmo 23? Dice que tu vara y tu callado me darán aliento. ¿Por qué? Porque la vara siempre sirve, es el bordón. Pero también decía que había que comerlo apresuradamente. A mí me llama la atención esto, ¿por qué? Porque comerlo apresuradamente hasta le puede hacer daño. Pero es que aquí yo puedo asociarlo con que le predicamos al pueblo y le decimos, mira, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Lo que le estoy diciendo es, come rápido esta palabra, saboréala, porque te puedes morir mañana. No es que Cristo venga ahora ni mañana, Él sabrá cuándo, pero yo tengo que estar listo con Cristo en mi corazón. Entonces, eso es lo importante y el mensaje de esta noche para ti, que estás en un miércoles santo, no sé dónde, pero has sintonizado este canal. Déjame decirte, si tú recibes a Cristo en tu corazón, estás poniendo la sangre en los dinteles de tu puerta y estás comiendo el cordero sacrificado por el Padre llamado Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero decirte, esta noche, hermano, cuando yo me tengo que comer esto apresurado, yo tengo que recordar muchas cosas. La sangre en sus casas es ese distintivo, hermano. Fíjese que la decisión de Dios era un juicio sobre Egipto. Y es la misma decisión de Dios para el que no acepta a su hijo. Lamentablemente, yo no quiero que nadie se aflija. Mejor al contrario, busque cómo rendirse a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque si en aquel día el juicio de Dios era contra el pueblo opresor, en esta oportunidad el juicio de Dios es para los que no crean en el Hijo de Dios. Porque la visitación de Cristo la hizo para su pueblo y la hizo extensiva para nosotros cuando dijo allá en Juan 1:12, Juan 1:11 dice, a lo suyo, que es la palabra, vino y lo suyo, su pueblo, no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene que yo pueda comprender que la ira de Dios es para aquel que no cree? Usted puede recordar muchas cosas, entre ellas Sodoma y Gomorra. Yo siempre lo he dicho y a veces me pongo a pensar así cosas raras. Y si un día cayera una tormenta de azufre sobre mi ciudad, no digo nombre, y si yo estoy ahí, ¿quién va a negociar para que yo salga? Si ya Abraham ya no está, mi papá ya no está, mi mamá tampoco, ¿quién va a negociar para que yo salga? Yo te pregunto esta noche, ¿quién va a negociar por la ciudad donde caiga azufre, una tormenta? El único que puede negociar por ti ahora se llama Jesús. No hay otro que pueda negociar por ti porque Él tiene
lo que tú necesitas, el sello del Espíritu de Dios. Entonces aquí está lo hermoso, hermanos. Miércoles Santo era víspera de la captura del Señor. Entonces está comiendo con los discípulos ese jueves. Bueno, yo dije jueves, pero le dije cualquier día era, pero que era sábado su muerte, viernes su muerte, sí, porque el siguiente día era reposo y era sábado. Ahora, trasladémonos al jueves, ¿por qué? El Señor sabía perfectamente bien que aquel juicio iba a venir sobre el pueblo, trasladándonos allá a Egipto. Y ese juicio, hermano, no podía detenerse. Y se parece igual al de Sodoma y Gomorra. Abraham casi que negoció con el Señor que no ocurriera nada porque estaba Lot, su sobrino. Pero el Señor le dijo, no, si hubieran tantos justos no lo haría. Si hubieran tantos tampoco lo haría. Total que llegaron a un número X, al más mínimo, y le dijo, igual lo voy a destruir. Y se fue Dios. Entonces Abraham se ha de haber quedado pensando, y mi hijo Lot, mi sobrino Lot, casi era hijo de él. Pero Dios se ocupó y envió ángeles. Usted recuerda que envió ángeles a sacar a Lot de la ciudad. Así que no te asustes si azufre cayera sobre tu ciudad, porque el Señor va a enviar ángeles para sacarte. Entonces, hermanos, ¿qué es Jesús entonces en esta Semana Santa? ¿Qué es para un pueblo idólatra? ¿Qué es para un pueblo indómito? ¿Qué es para un pueblo rebelde? ¿Qué es para un pueblo pagano? Nada. Nada. Y lo digo aquí abiertamente. Sé que hay televisión, me están viendo, pero no me preocupa. La verdad está en esta palabra. Y no la puedo omitir. Cuando Jesús se presentó ante Juan, el Bautista, este muchacho lo reconoció de inmediato. Usted lo recuerda ya en el capítulo, para ser exactos, capítulo 1, en el versículo 29. Cuando lo vio y dijo, yo no soy digno de desatar el calzado de este hombre. Yo no te puedo bautizar. Y el Señor le dijo, sí, hazlo para que se cumpla todo. Pero él dijo al pueblo que estaba viendo, le dijo, este que está aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa presentación que hizo Juan era un sentir del corazón de Juan, era el Espíritu Santo diciéndole, pronuncia la palabra de este pueblo, dile a este pueblo a quién vas a bautizar. Dile a este pueblo, y usted sabe que cuando el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo descendió, y eso fue más evidente todavía para los que oyeron la presentación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para el pueblo? Hermano, es lo que me duele. Me duele, yo le voy a explicar por qué me duele. Porque tengo familia antigua que en el pueblo no recibieron esta palabra y partieron ya. Tengo familia todavía que no quiere nada porque ellos creen que esto no funciona, sino que lo otro. Y yo he escuchado a mi pastor decir que lo que están haciendo es pagar la factura de sus antepasados. Y eso es lo que me duele. Porque mucha gente no lo ha podido entender. ¿Sabe por qué, hermanos? Y esto es bien sincero lo que digo. No leen la palabra. Porque el que lee la palabra recibe iluminación del poder de Dios. Porque el que lee la palabra recibe inspiración de Dios. Entonces, con la iluminación y la inspiración, usted va a recibir esta verdad en su corazón. Y cuando usted recibe esta verdad en su corazón, usted verdaderamente es libre. Verdaderamente está con el Cordero de Dios, dígalo así. ¿Por qué? Porque esa seguridad, hermano, porque esa seguridad de que soy salvo. Es esta la clave. Y lo aprovechamos solo en Semana Santa. Lamentablemente todos salen a predicar. Bueno, yo estoy aquí predicando lo mismo. Salimos a predicar la Semana Santa. Pasó el lunes santo, ya pasó el martes santo, viene el miércoles santo, viene el jueves santo, el viernes santo. Ojalá tuviera algo de santo. Perdónenme, yo soy así.
No sé si algunos no me van a querer ya o ya no vienen, pero es que es la realidad, hermano. Es la mera realidad. Jesús es Jesús y Él es el Cordero de Dios. Dice lo que leímos en Éxodo, vayan y busquen un cordero y tiene que ser sin mancha, tiene que ser nuevecito, joven. Cordero no es todavía oveja, sáquenlo de entre las ovejas o de las cabras, pero que sea un cordero. Cordero es pequeño. ¿Se acuerda cuando Pedro se convirtieron 3,000? Antes le había dicho el Señor, la primera conversión cristiana es con Pedro después del Pentecostés. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo que le cuidara sus corderos. Porque los corderos eran los 3,000 convertidos que habían sacado de entre todos. Eran jovencitos, tenían que discipularlo, hacer un montón de cosas con ellos. Entonces, ¿cuál era el Cordero de Dios? Que Él lo escogió. Si giró una orden que sacaran un cordero de los animales sin defecto, Él tenía su propio cordero sin defecto y sin pecado. Entonces se llama Jesús. Ahora, ¿dónde quieres comer la Pascua? Esa fue la pregunta de los discípulos. Señor, ¿dónde quieres comer la Pascua? Quizás creyeron que al Señor se le había olvidado. Comer la Pascua, hermanos, era un ritual que venía desde que salieron de Egipto. La celebraron el primer año en el desierto, el segundo año en el desierto, y así la vinieron celebrando sin dejar de celebrarla y todavía la celebran. Por eso los discípulos le dicen, donde hemos leído al principio en Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que fue en Egipto, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Oiga, eso era una preparación que había en el tiempo de Israel, en aquel tiempo y ahora también. Preparar el cordero para la Pascua. Eso tenía gran importancia. Cuando Él les ordena y les dijo, mi tiempo está cerca, que me fueran de una persona, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Díganle eso a esa persona. Era un lugar especial, sí. Se cree por historia que era la casa de Juan Marcos. No, son historias, ¿verdad? No está en la Biblia, pero se cree que era la casa de Juan Marcos. Y ahí le han de haber dicho, sí, que venga, claro, y prepararon ahí la cena. Entonces, cuando prepararon ahí, el Señor les dijo, mi tiempo está cerca. Estaban en Betania, camino a Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Esa era su última comida. Asocie Betania a Jerusalén. Cuando estaban en Betania comiendo, allí cerca de Jerusalén, no habían entrado todavía, cuando usted recuerda que Jesús fue a Jerusalén y fue sacrificado en Jerusalén. Y de ahí cuando se presenta resucitado a los discípulos, dice, no se vayan a ir de Jerusalén. Y los movió otra vez a Betania, al monte donde de ahí se fue al cielo. Asocie Betania a Jerusalén y se va a dar cuenta que ahí. Entonces cuando Él dice, estaban ahí cerca y fueron a aquella casa, una casa de un gran privilegio para tener la última cena del Señor. Ahí iba a darles a comer por última vez el pan de vida. Cuando usted lee esta parte, el versículo 26 del capítulo 26 de Mateo, donde estamos, dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo que Jesús estaba ofreciendo era su cuerpo. Cuando lo vemos en la Santa Cena de Pablo, dice, el cual será partido por vosotros. Y esa era la última cena pascual, en donde el Señor les estaba dando de comer por última vez.
Y lo más seguro que los discípulos no se dieron cuenta en dos palabras clave. ¿Dónde quieres que comamos? Vayan a la casa de fulano, preparen ahí porque ahí comeremos. Pero les había dicho, mi tiempo está cerca. A veces, hermanos, cuando el Señor dice mi tiempo está cerca, y lo decimos a cada rato en la palabra, no nos interesa. Mire, yo quiero que se guarde en su corazón esta palabra, el tiempo del Señor está cerca. Pero lléveselo. Si me puedo morir ahora, hermano, pero el tiempo del Señor está cerca, pero la palabra dice que si yo tengo a Cristo y si muero tengo a Cristo. Porque dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Qué interesante se vuelve cuando estos hombres no se dieron cuenta que le dijo, mi tiempo está cerca, con ustedes voy a comer. Me acaban de recordar la Pascua ahí la vamos a comer. Y cuando partió el pan, les dijo esta palabra, que era bendita para ellos, debería haber sido bendita. Cuando dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo había dicho en el capítulo 6 de Juan, nadie le creyó tampoco. Entonces el Señor dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire, allá en la cena pascual para salir del pueblo no tomaron vino. Sin embargo, aquí el Señor dice, es el nuevo pacto que por muchas por la sangre, es el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí viene la parte inmedular de lo que estoy hablando y que dije hace un momento. La sangre de Cristo tiene poder para remisión de pecados. ¿Por qué dijo el Señor? Mi sangre, bebed de mi copa, porque esto es mi sangre. El nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí viene la parte importante, hermanos, de que aquel sacrificio pascual de aquel tiempo era un pacto antiguo, pero este es el pacto nuevo. Por eso cuando usted agarra Hebreos y lee, dice la palabra que estamos bajo un nuevo pacto y mejores promesas, que son las de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Señor les dice el último versículo? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermano, voy a ir acortando esto porque se me fue el tiempo un poco. Pero ¿sabe qué? Jesús tomó la copa de vino. Sus discípulos se consagraron sin darse cuenta. El Señor la alzó y habló de su sangre. Prometió del nuevo pacto, habló, pero prometió volver. Y esto es lo que terminemos con esto, hermano. Si usted no tiene esta bendita esperanza en su corazón, si tú que estás viendo la televisión no has logrado comprender que la bendita esperanza consiste en esperar al Señor como si viniera en unos minutos más, que la bendita esperanza consiste en guardar en mi corazón, sea como sea, que yo tengo a Cristo en mi vida, que yo tengo la sangre preciosa del Cordero, el sello del Espíritu Santo y que estoy convencido que soy libre, que la esclavitud mía ya pasó, pero tengo que perseverar en la palabra creyendo que el Señor dijo, no beberé más este vino sobre esta tierra, sino que hasta que lo beba nuevo con ustedes. Y esa es la promesa, la invitación que el Señor te dejó escrita cuando dice en Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí es donde la invitación del Padre con el Hijo nos darán una comida y entonces usted comprenderá por qué es libre. Ahora usted puede saber que Cristo es la Pascua. El Señor es la Pascua. Deje de andar por ahí viendo cosas, hermano. Mira lo que dice 1 Corintios. Pablo le predica al pueblo una cosa muy linda y le está diciendo de esta manera. En el capítulo 1 de Corintios 5, 6 dice así de esta manera. Voy a leer el 6. No, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Refiriéndose al Antiguo Testamento. Sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue santificada por nosotros. Oiga, Pablo tenía una gran seguridad y les lleva hasta el rincón y les dice, lo leudado, la levadura no sirve, sean regales con Cristo, comprendan que Cristo ya los libertó. Y dice, nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usted cree que Cristo fue crucificado por usted? Sí, sí. Y todo aquel que esté convencido de eso, diga amén, y si no, oramos al final. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este es Pablo, el que escribe a ellos un poquito fuerte. ¿Por qué? Hermanos, todavía quizás haya que hacer limpieza en nuestras vidas. Quizás todavía haya que aclarar pensamientos. De seguro todavía tengo que apelar a mi conciencia si estoy creyendo o no esta palabra. Pero yo te digo esta noche, he asociado la salida de Egipto con la salida de tu esclavitud, de donde estabas. Dice Pedro que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las buenas nuevas. Yo te digo, esta Semana Santa, igual que todas, son significativas, tienen una tradición, algunas cosas culturales, pero tú en tu corazón no es tradición ni es cultura, es la verdad. Es Cristo resucitado por ti, es Cristo el que te salva, es Cristo el que está vigente su pacto para que tú y yo tengamos vida eterna. Incline su rostro conmigo y dígale, Señor, gracias.